¿Cuántas veces has orado con todo tu corazón? ¿Has llorado en silencio? Y aún así, la respuesta fue un rotundo no. Te esforzaste, creíste, suplicaste, pero el cielo parecía cerrado. Y cuando escuchaste, en lo profundo de tu ser, esa suave pero firme negativa de parte del Espíritu Santo, dolió. Porque cuando Dios dice no, no solo duele, también confunde. Pero, ¿y si ese no es un rechazo, sino una redirección divina? ¿Y si esa puerta cerrada es parte del plan perfecto de Dios para ti? Aquí es donde comienza el misterio del cristianismo maduro. Entender que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos. Muchas veces buscamos respuestas de Dios esperando que encajen con nuestras expectativas. Pero el crecimiento espiritual sucede precisamente cuando aprendemos a soltar la ambición rendida y confiar en que los tiempos de Dios son mejores que los nuestros. ¿Te ha pasado que oraste por algo con tanta fe cristiana y luego todo se cayó? No estabas siendo ignorado, estabas siendo guiado. La guía espiritual no siempre viene en forma de sí. En este video vamos a desenredar esa aparente contradicción, cómo el no del Espíritu Santo puede ser una bendición disfrazada, una respuesta que trae paz interior con el tiempo, aunque al principio parezca resistencia divina. Vamos a hablar de señales de Dios, de discernimiento espiritual, de cómo saber la voluntad de Dios incluso cuando duele. Porque si aprendes a escuchar a Dios en sus silencios y negativas, descubrirás que hay más sabiduría en una oración sin respuesta que en 1000 deseos cumplidos. Así que quédate, porque este mensaje podría ser justo lo que necesitabas oír. Cuando el Espíritu Santo dice no, ¿cómo discernir su voz en medio del deseo? Hay momentos en los que estamos tan convencidos de que algo es de Dios, que ignoramos todas las señales que nos dicen lo contrario. Esa relación que parecía bendecida, ese trabajo perfecto, ese proyecto que sentías que era tu llamado, pero en tu interior algo no cuadraba. Esa incomodidad, esa falta de paz interior, era la voz de Dios hablándote a través del Espíritu Santo. Pero claro, cuando queremos algo con el alma, a veces confundimos nuestro deseo con el propósito de Dios. Discernir entre lo que queremos y lo que viene realmente del Espíritu es una de las batallas más profundas en la espiritualidad cristiana. No se trata solo de sentir bonito al orar, sino de reconocer cuando Dios está cerrando una puerta por amor, no por castigo. ¿Cómo saber si el no viene del cielo? Uno de los indicadores más claros es la ausencia de paz, incluso cuando todo en lo externo parece ideal. El Espíritu Santo guía con suavidad, pero también con firmeza, y su dirección trae orden, no caos emocional. Por eso, antes de tomar decisiones difíciles, uno debe detenerse, hacer una pausa, buscar confirmación en la palabra, en la oración y, ¿por qué no?, en la consejería sabia. El discernimiento espiritual no es algo mágico, es algo que se cultiva. Un ejemplo práctico: si estás considerando una relación que te aleja de tu fe, por más que te haga sentir bien, ahí probablemente Dios ya dijo no. Y si aún así persistes, no te extrañes si más adelante duele. Pero lo que viene después, si sabes escuchar, puede cambiarlo todo. Puertas cerradas por amor. Señales de un no que protege. A veces lloramos frente a una puerta que no se abre, sin saber que del otro lado había algo que podría habernos destruido. La mayoría de las puertas cerradas no son castigos, son abrazos disfrazados. Es que el Espíritu Santo, como guía espiritual, no solo nos impulsa hacia lo que nos conviene, sino que también nos frena de lo que nos haría daño, incluso si no lo vemos de inmediato. Por eso, aprender a aceptar cuando Dios dice no es un acto profundo de madurez y confianza. Hay señales de Dios que gritan, aunque las queramos silenciar. Un negocio que se traba una y otra vez. Una relación que no fluye aunque lo intentas todo. Un viaje que se cae cada vez que lo planeas. Cuando algo que parece bueno se vuelve imposible,
Muchas veces estás viendo una redirección divina. Y sí, cuesta soltar, cuesta aceptar que tal vez no es el tiempo de Dios. Y justo en esos momentos escuchar contenido como este puede ayudarte a ver con otros ojos. Así que si esto está resonando contigo, puede que te convenga quedarte cerca, suscribirte y dejar tu like. Es una forma de seguir caminando juntos por este tipo de verdades que no se escuchan en todas partes. En la práctica, ¿cómo se vive esto? Imagina que estás aplicando a un trabajo ideal, con mejor salario, pero te lo niegan. Pasan semanas y de repente descubres que la empresa está por cerrar o que tiene prácticas contrarias a tu fe cristiana. Ese no dolía al principio, pero luego te das cuenta de que era el plan perfecto de Dios. En la fe cristiana nada es al azar. Incluso la oración sin respuesta está cargada de propósito. Y cuando logras ver eso, algo en tu interior empieza a cambiar. ¿Cómo manejar la espera con fe? Uno de los no más desconcertantes del Espíritu Santo no es realmente un no, es un todavía no. Pero como seres humanos nos cuesta. Queremos las cosas ya. Queremos que nuestras oraciones tengan respuestas inmediatas, sin demora ni silencio. Sin embargo, en el cristianismo maduro, aprender a esperar es tan espiritual como aprender a orar. Porque a veces la voluntad de Dios no está en lo que pedimos, sino en cuando Él decide entregarlo. Mira, hay personas que oraron por años por una pareja, por un ministerio, por una oportunidad, y solo vieron el cumplimiento cuando ya no estaban obsesionadas con tenerlo. ¿Por qué? Porque durante la espera, el propósito de Dios era formarlas, no simplemente complacerlas. El crecimiento espiritual sucede en esa tensión, entre lo que deseo y lo que Dios sabe que aún no estoy listo para recibir. ¿Te suena familiar? Como cuando un niño quiere conducir, pero no alcanza el volante. Un consejo práctico. En vez de desesperarte por lo que no ha llegado, invierte en lo que sí puedes hacer hoy. ¿Esperas una dirección del Espíritu Santo para tu vida? Mientras tanto, sumérgete en su palabra, sirve a otros, escucha mensajes del Espíritu Santo a través de enseñanzas profundas como esta. El tiempo de espera no es un castigo, es entrenamiento. Y cuando sepas cómo moverte en lo invisible, estarás listo para lo visible, aunque aún no lo sepas. Redirección divina cuando Dios te lleva por un camino inesperado. A veces crees que estás yendo directo hacia tu propósito y de pronto, ¡zas!, todo cambia. Se cancela el proyecto, se rompe la relación, se cae el plan y uno se queda con cara de Dios, ¿qué pasó aquí? Pero esa es la redirección divina en acción. El Espíritu Santo no solo guía con palabras, también interviene con movimientos. A veces, cuando no escuchamos la voz de Dios, Él habla cerrando caminos, porque su dirección rara vez es lineal y casi nunca es como la imaginamos. ¿Recuerdas a Moisés? Él pensó que liberaría a su pueblo a su manera, pero terminó 40 años en el desierto antes de hacerlo. O José, que soñó con grandeza, pero primero fue vendido, humillado y encarcelado. El propósito de Dios no cambia, pero la ruta casi siempre lo hace. Y si estás viviendo una temporada de interrupciones, cambios inesperados o giros forzados, no entres en pánico. Podrías estar justo en medio de una reorientación espiritual. A veces Dios te saca del lugar cómodo para llevarte al lugar correcto. ¿Qué puedes hacer en medio de esa redirección? Primero, no pelees con la realidad. Luego, pregúntate, ¿qué está formando Dios en mí con esto? Toma tiempo para revisar tus decisiones difíciles a la luz del discernimiento espiritual. Escuchar a Dios en los cambios inesperados requiere silencio, humildad y fe cristiana. Y si hoy todo parece fuera de lugar, no te preocupes. Estás siendo llevado, no rechazado. Pero hay algo más profundo detrás de esta redirección que debes entender. Ambición rendida, cuando tus sueños no encajan con el plan de Dios. Todos tenemos sueños. Algunos nacen del corazón de Dios, otros de nuestra ambición. ¿Y cómo distinguirlos? Fácil no es.
Pero cuando el Espíritu Santo pone el freno, muchas veces es porque estamos construyendo una torre que Él nunca nos pidió levantar. Y eso no significa que tus metas sean malas, sino que no son parte del plan perfecto de Dios para ti. La guía espiritual implica muchas veces rendir incluso aquello que más anhelamos. Un ejemplo claro, esa persona que sueña con ser famoso predicador, pero a quien Dios llama al anonimato, al trabajo silencioso en hospitales o cárceles. ¿Significa que falló? No. Significa que escuchó la dirección del Espíritu Santo por encima de sus deseos. Es un acto de fe cristiana brutal, pero también profundamente liberador. Porque cuando sueltas tu ambición y te alineas con el propósito de Dios, encuentras una paz interior que ningún aplauso puede darte. ¿Quieres una práctica real? Toma un cuaderno, escribe tus metas y luego en oración pregunta: Señor, ¿esto viene de ti o solo de mí? Luego escucha, y si el silencio te incomoda, espera. Las respuestas de Dios no siempre son instantáneas, pero son claras, y si estás dispuesto a soltar lo que más amas, prepárate, porque lo que viene, aunque diferente, será mejor. Pero antes de hablar de lo que viene, necesitas entender el tipo de fe que lo sostiene. Pruebas de fe. Confiar en Dios cuando no tiene sentido. Cuando todo encaja, es fácil confiar. Pero cuando nada tiene sentido, ahí es donde la fe cristiana se vuelve real. Las pruebas de fe no llegan para destruirnos, sino para revelarnos lo que realmente creemos. Y muchas veces ese no del Espíritu Santo que tanto duele es en realidad una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Porque confiar cuando todo va bien no es confianza, es comodidad. La verdadera fe se forja en la incertidumbre. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo y luego le pidió que lo sacrificara. No tenía lógica, pero fue allí, en esa contradicción divina, donde su fe se hizo eterna. En nuestra vida pasa lo mismo. Cuando recibimos una oración sin respuesta, una puerta cerrada, una dirección que contradice nuestra lógica, es ahí donde el Espíritu Santo está probando y purificando nuestro corazón. Escuchar a Dios no siempre se trata de recibir instrucciones claras, sino de seguir caminando aún en la neblina. ¿Qué puedes hacer cuando estás en ese valle de silencio? Primero, no dejes de orar, no porque funcione, sino porque te conecta. Segundo, rodéate de personas que también estén aprendiendo a cómo saber la voluntad de Dios. Tercero, graba esta verdad en tu corazón. Si Dios está en silencio, es porque está trabajando. Y justo cuando pienses que ya no puedes más, ahí algo se abrirá. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta. El no del Espíritu Santo no es un muro, es una señal, una guía, un acto de amor. Puede que duela, sí, pero duele porque está sanando algo más profundo que no veías. Tus deseos mal enfocados, tu fe inmadura, tus planes apresurados. Y ahora que ya entiendes cómo actúa la voluntad de Dios en medio del silencio, la espera y las puertas cerradas, toca hacer lo más difícil, pero también lo más transformador: rendirte. ¿Y si dejas de forzar lo que no fluye? ¿Y si por fin confías en que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando no se entienden? ¿Qué decisiones estás tomando hoy que nacen más de tu ambición que de la dirección del Espíritu Santo? Estas preguntas no son solo para reflexionar, son para actuar. Porque el discernimiento espiritual sin obediencia es solo información acumulada. Pero cuando lo aplicas, ahí es cuando todo cambia. Así que si este mensaje te habló, si alguna parte tocó tu realidad, no lo ignores. Comenta abajo qué parte resonó contigo. ¿Estás en una etapa de redirección divina? ¿Has recibido un no de Dios últimamente? Compártelo. Y si quieres seguir creciendo en tu espiritualidad cristiana, aprendiendo a escuchar a Dios de verdad, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este camino no se camina solo. Y aquí, cada video será una herramienta más para ayudarte a caminar en el propósito de Dios, con fe, paz y dirección.